Todos hemos pasado por esto. Ves un gameplay épico, le das a descargar, son 80 GB, esperas 2 horas, abres el juego y la experiencia es un desastre de lags y bajos FPS. Es una pérdida de tiempo, de ancho de banda y de frustración. La solución no está solo en leer los requisitos mínimos, sino en saber leerlos e interpretarlos en función de tu hardware. Hoy vamos a dominar la prueba de compatibilidad. Les enseñaré a comprar su CPU, su GPU y su RAM con los estándares del juego para predecir el rendimiento antes de gastar un solo minuto en la descarga. Vamos a desmitificar los benchmarks y a usar herramientas de predicción que no sabías que existen. El primer error es confiar ciegamente en la tienda, como Steam o Epic Store. Ellos ofrecen dos categorías de requisitos. Los requisitos mínimos significa que el juego arrancará. El rendimiento esperado son 30 FPS o menos en la configuración más baja y con caídas constantes. Y los requisitos recomendados significa que el juego será jugable, con un rendimiento esperado de unos 60 FPS estables en una mezcla de configuraciones medias altas. Si tu PC solo cumple los mínimos, tu experiencia real será la frustración. El objetivo de este análisis es asegurarte que cumples o superas los recomendados. Un solo componente que caiga por debajo arruinará el juego. La tarjeta gráfica es el primer filtro. No se trata solo del nombre RTX o Radeon, sino de la VRAM y la generación. La regla de la VRAM es: si el juego recomienda 8 GB de VRAM para la configuración media y tu GPU solo tiene 6 GB, el juego cargará, pero las texturas de alta resolución serán descargadas constantemente al disco, causando el famoso stuttering. El juego será injugable. Y la jerarquía de la GPU. Nadie recuerda el orden exacto de todas las GTX y RTX. La clave es usar sitios web como GPU Benchmark para comparar el índice de rendimiento de tu GPU contra la GPU que el juego recomienda. Un ejemplo práctico es que si el juego te pide una RTX 3060 y tú tienes una GTX 1660 Ti, verás que la 3060 es 40% más potente. En conclusión, tendrás que jugar en calidad media-baja para compensar. Si tu GPU tiene menos VRAM de lo que te pide el juego en la configuración deseada, el juego no vale la pena instalarlo, no importa cuán rápido sea tu CPU. El CPU es el cerebro que calcula la física, la IA y las instrucciones para la GPU. Aquí, caer en la trampa de los procesadores antiguos es un error común. Uno de los más comunes es la trampa del nombre. Un Intel Core i7 de séptima generación suena mejor que un Intel i3 de 13ª generación. Error, el i3 moderno tiene una arquitectura IPC, mucho más eficiente. La otra es la regla del core count versus la generación. Los juegos modernos como Cyberpunk 2077 o Elden Ring aman múltiples núcleos, pero no toleran los núcleos lentos. Y la predicción del cuello de botella. Usar sitios web de calculadoras de cuello de botella te permite simular: si uso mi CPU antiguo con esta GPU nueva, ¿qué porcentaje de rendimiento estoy perdiendo? Esto te dará una cifra concreta para decidir. Si tu CPU es más potente que el recomendado, significa que podrás alimentar incluso a una GPU ligeramente inferior con mayor eficiencia en los juegos de mundo abierto. La RAM es la memoria a corto plazo. Aquí importan dos factores: la capacidad en gigas y el ancho de banda. 16 GB es el estándar mínimo para gaming. Si un juego exige 12 GB en sus requisitos y tú tienes 8 GB, el sistema empezará a usar el disco duro como memoria virtual, matando el rendimiento. Si tienes 16 GB, pero es una sola barra de 16 GB, estás perdiendo el Dual Channel. Esto reduce el ancho de banda del sistema a la mitad, y si usas gráficos integrados, tu rendimiento de FPS puede caer hasta un 30%. Un ejemplo es: si un juego te pide 16 GB y tú tienes 16 GB en un solo canal, tendrás lags notables al cargar nuevas zonas, mientras que una PC con 16 GB en doble canal lo hará fluidamente. Ya tenemos la teoría, ahora veamos la práctica. Las 3 herramientas que uso para hacer predicciones de rendimiento antes de cualquier descarga. La herramienta número 1 es la jerarquía de rendimiento. El propósito es determinar qué tan lejos está el componente de la recomendación del juego. Busca tu GPU, por ejemplo, una RX 580, y la GPU recomendada, por ejemplo, una RTX 3060. El sitio te dará un porcentaje. Si la diferencia es del 40%, prediga una caída del 40% en FPS en la misma configuración.
La herramienta número 2 es la calculadora de cuello de botella. El propósito es verificar el balance entre el CPU y el GPU. Primero ingresa la CPU y la GPU. Si la calculadora muestra un cuello de botella de CPU superior al 15%, tu CPU está frenando el sistema. Tu próxima inversión debe ser una CPU nueva, no una GPU más rápida. Y la última herramienta es la búsqueda de un benchmark específico, por ejemplo en YouTube. El propósito es la prueba del mundo real. La búsqueda clave es tu CPU más tu GPU más el nombre del juego. No mires los FPS promedio, mira el low 0.1% en FPS. Si ese valor cae constantemente por debajo de 30 FPS, el juego tendrá stuttering frustrante. Este dato es el que te dice si la experiencia será estable. Para empezar, veamos el primer caso. Es un Core i7 7700K, 16 GB de RAM en doble canal, RTX 4060 con 8 GB de VRAM y SSD SATA para juegos. En este ejemplo, el juego será un Forza Horizon 5. La RTX 4060 es frenada en un 20% por el i7 7700K, debido al bajo IPC. El SSD SATA es más lento que el NVMe que el juego optimiza. El veredicto es que el juego será jugable a altos FPS, pero tendrá caídas bruscas de FPS al cargar nuevos sectores del mapa, y los FPS mínimos serán pobres debido al CPU débil. La solución es reemplazar el CPU y la motherboard, no la GPU. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que un usuario tiene un Core i5 10400F, 8 GB de RAM en un solo canal y una RTX 4060 con 8 GB de VRAM. El juego que quiere jugar es Hogwarts Legacy. Lo recomendado para jugarlo son 16 GB de RAM, 8 GB de VRAM y un Core i7 de octava generación. En GPU está bien, con 8 GB de VRAM cumple. En la memoria RAM es un error grave. Solo 8 GB en un solo canal, el juego va a usar el disco duro. Y el CPU es funcional, pero no es lo ideal. El juego arrancará, pero el bajo ancho de banda de la RAM y la falta de capacidad harán que el juego tenga pausas constantes e insoportables al cargar nuevas texturas. Lo mejor es no instalarlo, y la solución inmediata no es un CPU o GPU nueva, sino añadir otra barra de 8 GB de RAM para tener doble canal. Hemos llegado al final, y recuerda que el rendimiento en gaming es una cadena. Si algo no funciona, rompe toda la experiencia. Así que antes de instalar un juego, hazte 3 preguntas. ¿Mi VRAM es suficiente para la resolución que quiero? ¿Mi RAM es 16 GB o más y está en Dual Channel? ¿Mi CPU es de una generación reciente que puede alimentar la GPU? Si la respuesta a las 3 es sí, procede con la descarga. Si no, invierte en el componente que sea su cuello de botella. Si este análisis detallado te ha proporcionado claridad necesaria para tu próxima inversión, te invito a suscribirte al canal. Déjame tu comentario con la combinación de tu CPU y GPU que tienes y te digo cuál es tu principal cuello de botella. Gracias por tu atención.